Universidad Católica por fin es el nuevo campeón del fútbol chileno. Felicitamos a todos los cruzados por el título del Clausura año 2016. A continuación, analizaremos los factores que permitieron que los cruzados vencieran a Audax Italiano y hablaremos en detalle de las virtudes y defectos del equipo campeón del fútbol chileno. Todo junto al particular estilo de la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Matías, ¿cuáles fueron las claves que le dieron este gran triunfo a la UC? Primera gran clave, César. Me gustaría resaltar el carácter con el cual Católica salió a jugar este partido. En la previa, los antecedentes o el contexto en el cual Católica entraba a la cancha de San Carlos no era para nada fácil. Frente a casi 14.000 personas con el estadio lleno de cruzados, tenía que dar una vez más lo que se llama una prueba de carácter ante su gente, que a pesar de la derrota a mitad de semana en Quillota ante San Luis, llenó el estadio confiando en el equipo, en el milagro, que bastante pocos rondan por la historia de San Carlos de Apoquindo, y la gente creyó en Católica, estuvo presente, alentó todo el partido y efectivamente pudo disfrutar en cancha después de ya 6 años de espera un título de los cruzados. Pero primero había que ganar este partido. Y era un partido sumamente difícil. No solo por los antecedentes ante Audax Italiano, que fue precisamente el rival que el torneo anterior, en la última fecha, impidió que los cruzados pudieran celebrar en la Florida. E incluso 3-4 días después lo volvió a derrotar en la Florida a los cruzados en la liguilla de la postemporada del torneo de apertura 2015-2016. O sea, ya los antecedentes ante este equipo de Pellicer no eran alentadores para los cruzados, venían 2 puntos abajo de O'Higgins, cuadro que jugaba de local ante la U de Conce que venía a perder con Colo-Colo y más encima con más de un año de invicto jugando en Rancagua. Todo pintaba para que San Carlos fuera un funeral a eso de las 6 de la tarde del día de hoy. Pero pasó todo lo contrario. El fútbol da revanchas y tiene sorpresas y por eso hasta el día de hoy es el deporte más popular del mundo. Porque Católica, con el carácter que mostró, pudo, primero que nada, sobreponerse ante un tempranero gol de Audax Italiano en los pocos errores defensivos que mostró Católica en este partido, precisamente por la ingenuidad de Mañasco, que ante un centro que salió del sector derecho del ataque de Audax Italiano, no se fijó que venía Diego Vallejos por su zona y el Audino simplemente le ganó en el cabezazo y decretó el 1-0. Pero Católica no se desesperó. Ya en varios partidos de este campeonato, si recordamos fechas atrás, Católica partió perdiendo. Y en muchas de esas ocasiones Católica no solo logró dar vuelta al partido, sino incluso terminar goleando y mereciendo el triunfo. Y el día de ayer no fue la excepción. Se acabó el primer tiempo en desventaja para los cruzados y pasaron largos minutos para que recién a los 70 llegara el empate de David Llanos. Eso significa que Católica nunca bajó los brazos. Y por fin, el verso que ya para muchos hinchas y simpatizantes de la UC termina siendo fastidioso de Mario Salas, de luchar hasta el final, de ir a buscar y de no rendirse, ayer efectivamente que superó lo que son las palabras y lo logró plasmar en cancha. Católica buscó incesantemente, con buenas y con malas herramientas, el empate, lo consiguió y definitivamente con el 2-1 del Chapa Fuensalida demostró ser más que su rival en cancha y gracias a esa prueba de carácter lograron alzar la 11ª corona. En ese contexto, la primera gran clave de este partido fue la personalidad con que Católica salió a jugar a la cancha, algo que muchas veces se le critica. No salieron derrotados. A pesar de que todo pintaba para que O'Higgins se fuera el campeón el día de hoy o Colo-Colo jugar una final ante los rancagüinos. No, los cruzados lograron imponerse y en su propia cancha, ante su gente y respondiendo a la presión que indicaba que este partido no iba a ser fácil, lograron obviamente el 2-1 y la corona. La segunda gran clave relacionada a esto y que ya lo mencionamos anteriormente, el gran ordenamiento defensivo que careció, por ejemplo, el otro día frente a San Luis de Quillota y en partidos anteriores, como por ejemplo ante San Marcos de Arica, donde recibió 3 tantos. Fuera del gol, que ya dijimos que hay un error individual bien grave de Stefano Mañasco, y fuera de un gol que se pierde solo en el segundo tiempo en una contra Felipe Mora, que significaba el 2-1 para Audax Italiano y prácticamente se sentenciaba el partido y el campeonato, poco más logró hacer Audax Italiano en ofensiva. Toselli, si bien tuvo varias intervenciones, estas intervenciones fueron más que nada cortar centros, que fue una de las principales armas que usaron los saudinos para llegar al área de Universidad Católica,
y un par de achiques que tuvo sin mayor complicación y salir jugando con los pies, en algún momento sacar a su equipo de atrás. Vimos a Toselli salir del área con el balón dominado para sacar a sus jugadores atrás, pero en ese sentido buscando mucho pelotazo y poco balón a ras de piso. Al final la apuesta le terminó resultando a la UC y se quedó con el título, pero recordemos que en muchas otras ocasiones esta apuesta de los pelotazos frontales muy escasas veces logra resultados como el que logró la UC. En ese sentido, el orden defensivo terminó justificando esta victoria que, como dijimos, Audax contó solo con 2 llegadas claras, el gol y el que se pierde Mora en área chica. Y la tercera gran clave, que la podrán discutir ustedes en casa viendo este programa, la podrán discutir las personas que trabajan en el fútbol día a día. Católica contó con algo que pocas veces en su historia cuenta en este momento en las definiciones, que no es otra cosa que el factor suerte. Católica necesitaba ganar, ganó, pero también necesitaba que O'Higgins perdiera, y se le dio el resultado. Necesitaba también que a Colo-Colo no lo necesitaba, pero ya había tenido suerte ante San Luis, luego de que los rancagüinos hubieran recuperado la punta y no lo aprovechó. Ante Universidad de Chile pudo haberse consolidado en la punta y sí lo aprovechó, pero anteriormente ante San Marcos de Arica también se pudo haber arrancado en la punta y no lo aprovechó. Católica en este campeonato, que ha sido reconocido por la gente del fútbol, por los medios de comunicación y por el simpatizante del fútbol chileno en general, como un campeonato de muy bajo rendimiento y de mucha irregularidad, aún así contó con suerte. Universidad Católica salió campeón hoy con 29 puntos, el puntaje más bajo que ha obtenido un equipo campeón desde que se juega con 16 equipos nuevamente en la Liga de Primera División de Chile. Si recordamos las últimas temporadas desde que volvieron los torneos cortos sin playoff, tanto ahora que hay 16 equipos en primera como cuando habían 18 equipos en primera, el porcentaje de rendimiento era mayor que ahora y ningún equipo era campeón con menos de 34 o 35 puntos. Católica tuvo 29, el segundo que fue Colo-Colo tuvo 28 y el tercero que fue O'Higgins de Rancagua se quedó con 26. Puntajes que en otros campeonatos con suerte les hubiera alcanzado a estos equipos para acceder a alguna liguilla o alguna postemporada. Hoy día Católica con 29 le alcanzó para ser campeón, pero ya vamos a analizar en un próximo programa qué es lo que debe hacer Católica para seguir siendo un equipo competitivo y con altas probabilidades de ser campeón y que sus hinchas y sus dirigentes, su cuerpo técnico, sus jugadores no tengan que esperar 5 o 6 años para volver a repetir esta alegría. Y eso va primero que nada en subir el rendimiento. Católica, esto no es un campeonato como cree Mario Salas, del equipo que hace más goles, del equipo que usa más jugadores jóvenes o del equipo que usa más jugadores formados en casa. No, esto es un campeonato de fútbol y esto es un campeonato de puntos. El equipo que saca más puntos es campeón. No es el que gana más clásicos, no es el que juega más lindo, es el que saca más puntos. Y Católica, con este factor suerte que tuvo en este campeonato y en este partido puntualmente, que se le dieron los resultados que necesitaba, ese factor no se repite siempre. Ya lo dijimos que la historia de Católica, sobre todo en las definiciones, es bastante escaso y creo que no se puede abusar ni seguir confiando en eso a futuro. Por lo mismo, si vamos a ver que Católica tiene que subir su rendimiento de cara a los próximos desafíos, que ya no solamente son el campeonato nacional, también el otro semestre va a tener Copa Chile y Copa Sudamericana. Y desde ya tiene que armar una base para llegar idealmente no solo a participar, sino de una vez por todas a pelear la Copa Libertadores. Porque además hemos visto que todos los equipos nacionales están a un nivel muy bajo comparado al resto de los equipos latinoamericanos. Así es, ya hemos visto las participaciones tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores de los últimos 5 o 10 años en el fútbol chileno, con muy contadas excepciones como la Católica de 2011, la U del año 2010 si no me equivoco y el 2012, que llegó a semifinales. Colo-Colo definitivamente en los últimos 10 años ha sido un desastre en lo que son las copas internacionales y los equipos chicos tampoco es mucho más lo que se puede esperar. Entonces Católica me parece que hoy con la gran base de jugadores que tiene, sobre todo formados en casa, con refuerzos, ahora que el próximo torneo va a tener una cantidad ilimitada para reforzarse, va a tener la oportunidad y no va a tener la excusa, luego de los tan malos refuerzos que han llegado a Católica el último tiempo, de efectivamente darle jerarquía a su plantel. Porque este plantel hoy es campeón, pero es muy poco probable que en el próximo torneo el próximo campeón vuelva a resultar con una cantidad de 29 puntos como lo es hoy la UC. Sería muy poco probable, sería muy raro que cuando todos los clubes se van a reforzar, que los rendimientos sean tan bajos como los fueron en este torneo.
Y en ese sentido, si uno ve la realidad hoy de la U no se sabe si continúa su técnico y muchos de sus jugadores. La realidad hoy de Colo-Colo, otro de sus principales rivales de siempre y para el próximo torneo, nadie sabe qué jugadores continúan y si continúa su entrenador. La misma Católica. Si O'Higgins hubiera sido campeón, ¿seguía Mario Salas? ¿Seguía el Tati incluso? ¿Cuántos jugadores se habrían ido si Católica hoy día no era campeón? Entonces, ojo, hay que reforzar este equipo con jugadores de jerarquía, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, y definitivamente el factor suerte a Católica también le dio en su debido porcentaje este título, y al final del día son los justos merecedores de este campeonato de clausura. Matías, han comenzado los momentos de análisis. ¿Cuáles crees tú que son los factores que hicieron que Católica saliera campeón y cuáles son las debilidades que mostró el UC durante este semestre? Partamos primero que nada por sus fortalezas. Las tres principales fortalezas que nosotros podemos ver que transversalmente justificaron el título de la UC en este clausura 2016 pasan por la convicción, con las virtudes y defectos que eso conlleva, de la forma, de la organización y del modelo de juego, sobre todo, que ha impuesto Mario Salas desde su llegada a San Carlos de Apoquindo. Si bien es el primer título que conquista en la tienda cruzada, la forma de jugar de Católica, todos, tanto los simpatizantes como los rivales de los cruzados, la conocen a la perfección. El sistema de juego no varía prácticamente nunca, salvo algunas contadas excepciones cuando tiene que salir a buscar partidos que le son adversos y generalmente termina sacrificando o volantes o defensores para aumentar el volumen de ataque con más centrodelanteros. Pero por lo general todos sabemos que Católica juega con un 1-4-2-3-1 o 2-1-3. Todos sabemos que Católica juega eso, cuáles son más o menos las posiciones, los movimientos y la forma que tiene la UC de llegar al arco rival. Pero aún así, en estos tres torneos que está Mario Salas en San Carlos de Apoquindo, Católica ha sido el equipo con el mayor volumen ofensivo del campeonato nacional. Eso no garantiza títulos. Mario Salas tiene que entenderlo de una vez. Esto no es el equipo que hace más goles, sino el que gana más puntos. Y recordemos que la defensa de Católica, o el arco defendido por Toselli, fue uno de los más batidos durante este campeonato, con números que no reflejan para nada los que generalmente tiene un equipo campeón. Pero el fútbol chileno está actualmente así, y esta irregularidad aún así premió a la UC con el campeonato. En ese sentido, el primer gran factor que justifica que Católica hoy sea campeón es precisamente el volumen ofensivo que no ha bajado, y campeonato tras campeonato la UC es el equipo más goleador, y por fin, después del año 1997, estamos hablando casi 20 años atrás, Católica no solo es campeón, sino que es campeón con el goleador del campeonato como centro delantero, que es Nicolás Castillo. Ustedes me dirán, estás equivocado, Matías, porque el 2010 Católica fue campeón y el goleador fue Mirosevic. Sí, pero Mirosevic no era delantero, Mirosevic era el número 10 de Universidad Católica, incluso en algunas ocasiones era el volante mixto que jugaba en la zona de contención. Católica muchas veces ha traído grandes jugadores, sobre todo desde Argentina, que juegan como delanteros, que son goleadores, pero que no solo no consiguen campeonatos, sino que tampoco son goleadores cuando la UC es campeón. O sea que realmente ese aporte goleador de estos delanteros se ve reflejado en títulos. Y hoy, casi después de 20 años, Nicolás Castillo es goleador de la UC y es campeón en la UC tras su retorno de Europa. El último que lo había sido como delantero de la UC había sido el año 97 en la Apertura, cuando Católica derrotó a Colo-Colo en la final. David Nazareno Visconti, el delantero argentino, que formara una tremenda delantera con el Beto Acosta. En ese sentido, primera clave para redondear: Universidad Católica y su volumen ofensivo por fin fue premiado con un título en el fútbol nacional, gracias a siempre estar buscando el arco rival. Segunda gran clave, y esto sí que es realmente para aplaudir transversalmente a toda esta institución, que es el hecho de apostar por gente de la cantera. Primero quiero hablar de una clave antes de la cantera, de los jugadores jóvenes. El reglamento exige, hace algunas temporadas atrás, que cada equipo del fútbol profesional chileno, al final del torneo, sus jugadores menores de 20 años tienen que haber disputado por lo menos la mitad de los minutos del torneo. Y además tiene que tener otro jugador en la banca. ¿Qué obliga eso a los clubes? A tener por lo menos unos 3 o 4 opciones juveniles menores de 20 años, obviamente la gran mayoría de ellos con inexperiencia en primera división, a tenerlos y hacerlos jugar. Eso terminó siendo una ayuda, una especie de oportunidad que Católica por fin pudo aprovechar.
porque es sabido por todos que la cantera de Universidad Católica, desde que existe el fútbol chileno, ha sido una de las más prolíficas y que siempre está generando buenos jugadores de fútbol. Entonces, mientras otros equipos se complicaban y tenían que salir a buscar juveniles a otras instituciones para poder incorporarlos a su plantel, Católica tenía una gran cantidad de ellos. Y fue así como no solamente los hizo jugar, sino también los transformó en figura. Desde el torneo anterior, Jason Vargas venía demostrando sus condiciones y en las primeras fechas del torneo fue uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato con apenas 18 años, anotando goles, grandes asistencias, excelentes partidos, lo que incluso le valió la citación a la selección adulta del nuevo técnico Pizzi de la selección chilena. Jaime Carreño, otro jugador que fue apareciendo poco a poco a mitad de torneo, terminó siendo titular, figura indiscutida en el clásico universitario de hace un par de semanas atrás y una de las almas de este equipo, un jugador con 18, 19 años, hincha de la UC, al igual que el Nico Castillo, otro jugador que saltó del tablón a la cancha y que juega como el hincha quiere, no solamente con el balón en los pies, sino con el corazón prácticamente saliéndose del pecho. Estos juveniles son los que tienen hoy a Católica no solamente con un nuevo título, sino también con una real proyección a futuro para ser un equipo que desde esta vara que por fin logró alcanzar hoy, no volver a bajar y entrar en la mediocridad que ha estado durante estos 5 o 6 años en los cuales prácticamente no conquistó absolutamente nada. Y lo dijimos, Matías, pulir a estos jóvenes puede permitir una era muy buena para Católica que trascienda un solo campeonato. Exactamente. Otro jugador que tuvo minutos y partidos como titular, Benjamín Kusevich. Luego de su paso por el Real Madrid B, que ojo, no cualquier jugador llega al Real Madrid B de España, volvió a Católica y dijo, tengo al Guaso, tengo a Maripán, tengo a Lanaro, tengo a Sierra Alta, me voy a pelear un puesto. Y durante 3 o 4 fechas, Salas se la jugó por él, incluso como titular, y dentro de altas y bajas, debido a su inexperiencia, este joven jugador cruzado cumplió. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Católica tenía la obligación de tener uno, y en varias ocasiones tuvo 3 juveniles en cancha, apostando de frentón por los jugadores jóvenes, por la sangre nueva que Católica necesitaba, y le respondieron con un título. Y es ahí donde pasamos finalmente a la tercera gran clave y que, como dije anteriormente, es para aplaudir a toda la institución, desde la cabeza hasta el último de los utileros y la gente de mantención del estadio, la gente que hace aseo, todo el personal administrativo. Católica se la jugó por fin, como muchos referentes históricos del club lo venían pidiendo, por gente de la casa. No solo juveniles, sino retornos importantes para que el UC fuera campeón. De los 3 refuerzos de este semestre, 2 eran precisamente formados en Católica, que tuvieron su carrera larga, como fue en salida en otros clubes como Boca Juniors, O'Higgins y Colo Colo, y otros como Nicolás Castillo, que tuvo muy breve e inexitoso paso por Europa. Ambos son formados en Católica, ambos volvían con hambre de títulos. Y ambos hoy son campeones siendo protagonistas. El Chapa, si bien con un bajo rendimiento, marcó goles importantísimos ante la U y en este último partido ante Audax. Y Nico Castillo, que si bien viene alejado del gol hace algunas fechas y estuvo ausente, por ejemplo, en ambos clásicos de este semestre, fue el goleador del campeonato y eso sin lugar a dudas es muy relevante. Fue en salida el mismo Castillo, Diego Rojas, Jason Vargas por el sector izquierdo, Manzano, Jaime Carreño, Carlos Lobos en algunos minutos. En la defensa tuvimos varias veces a Guillermo Maripán, Benjamín Kusevich, el Guaso Álvarez, Christopher Toselli y probablemente Estefano Mañasco, 12 jugadores formados en Universidad Católica que fueron protagonistas de esta campaña. Y capaz que se me está olvidando alguno en este momento. Roberto Gutiérrez, 13 jugadores de Universidad Católica protagonistas de esta campaña. ¿Qué habla eso? No solamente de lo bien que lo ha hecho Universidad Católica en distintas temporadas, porque el Pájaro Gutiérrez, el Guaso Álvarez son de los jugadores mayores de este equipo, así como Carreño y Vargas son los más chicos con Kusevich. Transversalmente se demuestra que en los últimos años Católica es líder en formación de futbolistas en el fútbol chileno. Eso es una cosa que tiene que seguir aprovechando Católica y mantener su línea histórica como en los años 60 y los años 80, donde también jugadores formados en la casa formaban la columna vertebral de este equipo y consiguieron títulos sumamente importantes para la institución.
Matías, ¿y las debilidades de la UC en este campeonato? Vamos ahora con las debilidades. Primero que nada, y el título no lo borra, y nosotros lo dijimos incluso después de la derrota ante San Luis del día martes pasado, la pésima, y no tiene otra palabra más que pésima, política de refuerzos de las últimas temporadas. Este último torneo, Sebastián Jaime volvió a la titularidad frente a Audax Italiano esta tarde, un partido inexistente, no controlaba los balones, impreciso en los pases, poca cooperación en la marca, totalmente desganado y se ve en cancha, independiente de lo que él pueda declarar fuera de ella, poco comprometido con los objetivos del equipo. Es un refuerzo extranjero que ocupa plaza de extranjero, que probablemente debe tener de los sueldos más altos del plantel y no fue aporte. Cristian Bravo, que llegó en temporadas anteriores junto a Carlos Espinosa y Marco Medel, bajísimos, prácticamente no tienen hinchas, simpatizantes o gente del fútbol o referentes históricos de Católica que defiendan la estadía de estos jugadores en San Carlos de Apoquindo. El mismo David Llanos, que si bien fue la figura a mi juicio y fundamental en este nuevo título cruzado, el primero que logra ganar el ex Huachipato en San Carlos de Apoquindo, siempre ha estado alejado del gol en los partidos importantes, excepto uno que le marcó a Colo-Colo en el torneo pasado. Por algo Castillo llegó y fue titular inmediatamente. Por algo en algunas ocasiones, tanto el torneo pasado como en este, Mario Salas prefirió a Roberto Gutiérrez. En este torneo David Llanos jugó poco y marcó. Pero en general su estadía, que ya si no me equivoco se prolonga a 2 años, o ya 3 temporadas, o 4 temporadas en Universidad Católica, no ha sido tan prolífica como se esperaba de este centro delantero de la región del Biobío. Entonces, en ese sentido, lo de Llanos, si bien en este partido puntual fue el alma y el principal protagonista de la fiesta de la UC, su estadía estos últimos 2 años no ha logrado consagrarse como el gran centro delantero de la UC, y mientras esté Gutiérrez y Castillo va a tener una dura pelea por el puesto. A nivel defensivo, Católica hace cuánto tiempo viene sumando y sumando centrales extranjeros y se equivoca cada vez. Se equivocó prácticamente con Lanaro, que de hecho perdió la confianza de Salas en los últimos partidos antes de la lesión de jugadores que estaban en su posición y de la expulsión de Kusevich, pero durante varios partidos estuvo ausente, sobre todo después de la derrota frente a Colo-Colo, en la cual fue ampliamente sobrepasado Lanaro en ese partido. Y anteriormente Católica tuvo jugadores como Walter Ibáñez, antes tuvo a Matías Cajáis, anteriormente tuvo a Jonathan Botinelli, y ningún jugador terminaba el año en la UC. Y de eso eran altos sueldos. Walter Ibáñez ganaba 20 millones de pesos. Para los cruzados que no lo saben, un poco más de 20 millones de pesos. Volvió a Perú como capitán de Alianza de Lima y más encima haciendo goles. Matías, esto lo vemos repitiendo y lo vimos en la U, lo vimos en Colo-Colo. ¿Es un problema endémico del fútbol chileno o es una particularidad de Católica? Yo creo que hay que estar dentro de la interna y saber bien cuáles son las políticas de negociación que tiene el UC para esta política de refuerzo. Porque definitivamente, si hacemos excepciones como Castillo, que fue el goleador de este campeonato, ¿cuántos refuerzos más desde que ha llegado Mario Salas ustedes rescatarían? Sería bastante interesante que lo pudieran comentar en nuestro Facebook, en nuestro YouTube. Porque efectivamente, regresos como el de Mañasco han sumado para que Universidad Católica mande por la banda derecha. Nicolás Castillo ha sido sinónimo de gol. César Fuentes ha sido un jugador que le ha costado, sobre todo en este torneo, alcanzar una regularidad y un protagonismo en el sector medio de la Universidad Católica, que es, como hemos dicho siempre, uno de los puntos más débiles del cuadro cruzado. Entonces, definitivamente la política de refuerzos, si llegan jugadores que prácticamente han rendido poco y nada, como Medel, como Cristian Bravo, como el mismo Sebastián Jaime, como Carlos Espinosa y varios más, todos llegados en la era de Mario Salas, pedidos por el mismo Mario Salas, el mismo Fuenzalida, que ha tenido rendimientos muy bajos, independiente de los goles importantísimos que ha marcado en estas últimas fechas, cuando Católica lo necesitó frente a equipos como San Luis, no aparecieron, y frente a la U desperdició innumerables ocasiones de gol clarísimas, al igual que ante los Canarios, y asimismo en partidos anteriores donde definitivamente desapareció. Entonces la política de refuerzos, precisamente, hay que verla, reforzarla, valga la redundancia, y hacerla más eficiente de cara a los nuevos objetivos, que son mucho más elevados. Católica va a ir y tiene la obligación, por historia y porque sus hinchas así lo van a pedir, por su primer bicampeonato. Católica va a la Sudamericana nuevamente. Católica va a la Libertadores nuevamente. Entonces, los refuerzos del plantel tienen que ser acorde a este nuevo contexto, a esta nueva exigencia que van a tener los cruzados, y claramente la política de refuerzos obviamente tiene que ser un tema a revisar. Segunda gran falencia de este cuadro,
lo que es el trabajo defensivo a nivel global. Muchos han criticado a Fernando Cordero en este torneo, a Estefano Mañasco en este torneo, a Germán Lanaro se le ha dado durísimo. Algunos dicen que el Guaso Álvarez ya está viejo y ya está lento. Algunos dicen que Kusevich le falta experiencia y tal vez es inexperto para la saga. Maripán tal vez es de los que menos críticas recibe. El mismo Toselli, que no le ha logrado dar seguridad Católica y solo en uno de 15 partidos, en uno solo, que fue la victoria 1-0 ante Palestino, logró quedarse con su portería en 0. ¿Qué habla eso? A Católica no solamente le llegan mucho, le llegan muy fácil. Audax Italiano, con mucha facilidad, se entraban y ganaban por las espaldas de los centrales cruzados. Y ya hemos dicho que han rotado una gran cantidad de centrales en este semestre y las deficiencias se siguen viendo. Y reiteramos que ante el nuevo contexto y la exigencia internacional, que está demostrado que es mucho más alta que la del torneo chileno, Católica va a tener que trabajar en esta pretemporada sí o sí nuevos mecanismos, nuevos movimientos, nuevas sincronizaciones, nuevos nombres e incluso no descartar, aunque Mario Salas tal vez lo descarte, nuevos sistemas de juego para poder optimizar lo que es todo el trabajo sin balón en la cancha de recuperación de balones. Porque Católica hoy por hoy es un equipo sumamente vulnerable, que lo demostró desde la primera hasta la última fecha, y eso en el plano internacional le puede costar, y eso en el próximo campeonato nacional también le puede costar ante archirrivales como la U y Colo-Colo, que de seguro se van a reforzar ante nuevos rivales que vienen de atrás y que vienen peleando firme en los últimos torneos como Santiago Wanderers, O'Higgins y la misma U de Conce, que se tienen que reforzar, el mismo Palestino. Entonces Católica, 1, mejorar los refuerzos, punto 2, mejorar el trabajo defensivo. Y la tercera gran falencia de Universidad Católica, y que ya es un tema que se viene prolongando durante años, pero principalmente desde la llegada de Mario Salas, y es responsabilidad netamente de él, es la conformación del plantel en cuanto a líderes positivos dentro y fuera de la cancha. Al finalizar este título, muchos hablan de las palabras del arquero Costanzo, que luego de su trayectoria en River Plate, si no me equivoco, incluso en selecciones argentinas, y de todo el tiempo que lleva en San Carlos, es una voz que es escuchada en el camarín de la UC. La misma voz de Toselli, del Guaso Álvarez, el primer y gran capitán de los Cruzados. El mismo Chiqui Cordero, que es uno de los mayores y también tiene cierta llegada sobre los más jóvenes. Pero ¿cuántos más líderes tiene Católica en cancha? Porque estamos hablando de Álvarez, de Costanzo, jugadores que prácticamente no juegan. Cordero en varios partidos fue relegado a la banca por Mario Salas, jugándosela por jugadores como Mañasco o Juan Carlos Espinosa. De los nuevos refuerzos, ¿quiénes tienen realmente personalidad? Por ejemplo, para dar vuelta a partidos, para manejar tiempos que a Católica le cuesta tanto con este sistema de ida y vuelta, de choque, choque, vértigo, vértigo. Para manejar tiempos, el balón, la tranquilidad que necesita muchas veces un equipo grande para imponer sus términos. Católica es un equipo que hoy carece de referentes. E insistimos, en el nuevo contexto que agrega el plano internacional, va a necesitar reforzarse ya no solo con jugadores de casa, la base de casa y de jugadores jóvenes ya está. Hoy los refuerzos, ya sean chilenos o extranjeros, tienen que ser jugadores con una personalidad no solamente exuberante, sino que esa personalidad se vea reflejada en la ejecución de las acciones técnicas que tienen que realizar en la cancha, ya sea en defensa, en mediocampo o en ataque. Jugadores de jerarquía que sean capaces de desnivelar en los partidos que a Lucé tanto le costó marcar presencia en este campeonato. Amigos y amigas, ¿cuáles creen ustedes que fueron los factores que permitieron que Lucé pudiera lograr el título nacional? Los invitamos a que nos dejen sus respuestas y sus comentarios, a que le den un me gusta a este video y a que se suscriban a nuestro canal. Además, queremos invitarlos a que esta semana puedan ver 2 nuevos videos que subiremos sobre el campeón. En el primero haremos un detallado análisis de cada jugador de la franja durante este campeonato y además haremos otro video en el cual comentaremos cuáles son los jugadores que deben irse del UC y cuáles son los que deben llegar. Nos vemos pronto, adiós.